Hemos, hemos estado leyendo este testimonio de esta lectura que vimos en Génesis y es una historia especial, ¿eh? No por lo que contiene, no por lo que leímos, sino por el propósito que Dios siempre tiene para sus hijos. Y acabamos de leer que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a otra ciudad, a una ciudad cananea, y tomó una mujer cananea. Luego ya tuvo sus hijos crecieron y él tomó mujer para sus hijos. Y esta mujer se llamaba Tamar, pero sus hijos fueron malos. Entonces, 2 de ellos murieron y Tamar se quedó viuda. Y quedarse viuda en esos pueblos, en esas circunstancias, en ese tiempo, era muy, muy peligroso. Era terrible. Pero no solamente por su viudez, no solamente por ser marginada socialmente, sino económicamente. Iba a ser una piedrita rodando por la tierra. Entonces, quiero que vengamos, por favor, al verso 15. Y una pincita este micrófono aquí. Ok, entonces, quiero que vengamos al verso 15, porque resulta que Judá vio a Tamar cuando él pasaba a trasquilar sus ovejas a Timnat, y dice que la tuvo por una prostituta. Porque tenía cubierto el rostro. Pero enseguida dice la escritura que la apartó y le dijo: quiero tener relaciones contigo. Fíjense bien, y a veces cuando tomamos este tipo de lectura, no sé qué les parezca, pero muchas veces tomamos criterios en cuanto al tipo de lectura que leemos en la Biblia. Hay algunas, que son muy fuertes. Una está en Jueces 19 y esta es otra. Pero cuando tomamos este tipo de lecturas, siempre será que por la condición humana, que a veces por los tiempos que vivimos, tomamos un parecer por la lectura, pero no es así para con Dios. Dice que Judá vio a esta mujer que tenía el rostro cubierto y no la reconoció. Entonces, podemos ver la condición de Judá. Acuérdense que Judá viene de una vida de juventud, de acontecimientos que lo llevaron a ser una persona tremenda, No por lo que vamos a ver aquí, por lo que ya había vivido y había acontecido con José su hermano.
Entonces, cuando leemos algo así, debemos de percibir, a ver, Judá acaba de enviudar, él está dedicado a lo suyo, pero ve a una mujer y le propone relaciones sexuales. Entonces, Judá viene de unos acontecimientos, algunos de sus hermanos habían matado a unas personas porque los de ese pueblo violaron a su hermana y dos de sus hermanos acabaron con espada con todo el pueblo. Luego viene José y como lo aborrecían, lo secuestraron, mandaron sus ropas teñidas por la sangre de un cordero a su padre, engañándolo, diciéndole que su hermano había muerto. Luego metieron a su hermano en una cisterna y lo querían matar. Pero Rubén el mayor lo salvó diciendo, no, es que es nuestro hermano, no le hagamos nada. Pero es aquí donde aparece el maravilloso Judá y le dice, vamos a venderlo, que nos den una lana por él. Es este Judá, del que vamos a hablar ahorita. Entonces, Judá viene ya de unos acontecimientos, de un parecer, de un actuar muy especial. Entonces dice, y se apartó del camino hacia ella, pues no sabía que era su nuera. Y le dijo, déjame llegarme a ti. Ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? ¿Qué me darás? ¿Cuál será mi pago por tener relaciones contigo? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella le dijo, dame una prenda hasta que cumplas tu palabra, hasta que eso se cumpla. Fíjense nomás, ya tenemos el parecer de Judá. Tamar también viene de un acontecimiento. Ella ha quedado viuda. A ella se le hizo una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Que cuando el tercer hijo de Judá, Selá, después de que creciera, él se le iba a dar a ella por marido. Y a lo mejor pudiéramos pensar, o sea, una mujer va a recibir sobras de hombres según el turno que le toque a cada uno. Pero miren, cuando a ella se le prometió esto era muy común porque esto ya había sido ordenado por el Señor. Que si una mujer se casaba con un hombre y el marido muriera, si él tenía más hermanos, el hermano siguiente podía levantar descendencia de su hermano muerto. O sea, que la esposa podría ser protegida socialmente por el hermano que le seguía al difunto. Pero el segundo hermano murió también. Dice que porque el Señor le quitó la vida. O sea, los primeros dos eran malos. Ahora, pudiéramos pensar, ¿qué tan malo pudiera ser que el Señor les haya quitado la vida? Bueno, voltea a verla a la sociedad. ¿Qué sociedad tenemos? Si lo trasladáramos a nuestros tiempos, ¿qué sociedad tenemos? ¿Cómo ve la sociedad a las mujeres ahora?
Esto es algo muy importante, hermanos, porque ante la palabra de Dios, el tiempo que estemos viviendo, los acontecimientos que estemos viendo, por muy desagradables que sean, siempre conllevan que entre hombres y mujeres estén viviendo de una forma desordenada y terrible. Entonces, se le había prometido que Selá sería su marido y no se le dio. Entonces, Tamar toma esta iniciativa. Bueno, mi suegro va a pasar por aquí, pero si me ve, no me va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de Judá ya había concebido que su hijo menor no se lo iba a dar a ella porque pensaba que también iba a morir. Entonces, él ya no estaba pensando en ella. Sus planes ya no eran ellas para su nuera. Ya había quedado a un lado. Porque no le iba a dar a su hijo menor porque tenía temor que también él pudiera morir. ¿Sería de las mujeres asesinas de esas que se ven en la televisión? Para que vean cómo está nuestra sociedad. Entonces, pero Judá no le quería dar a su hijo menor. O sea, estaba cayendo en desobediencia después de todo ese historial que ya traía colgando, ¿eh? Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, le preguntó Judá, ¿qué quieres que te dé en garantía? ¿Qué prenda me vas a pedir para que te dé por este trato que vamos a tener? Ella le respondió, quiero que me des tu sello, quiero que me des el cordón de tu sello y quiero que me des tu báculo. Fíjense, Tamar sabía que Judá era un hombre importante. Judá viene a ser de los patriarcas, ¿eh? No era cualquier persona. Judá era una persona acaudalada, famosa, influyente. Entonces, cuando ella le pide esto, en pocas palabras le está diciendo, pues dame tus credenciales, dame lo que te hace valer como una persona importante. Que si lo viéramos a nuestro tiempo, le diríamos, pues le pidió su licencia de conducir, su INE, su pasaporte, su pluma esa famosa con la que firma sus contratos, sus negocios, a lo mejor su chequera, ¿no? Pero esto tenía un valor especial en aquel tiempo. Miren, el sello era importante para un hombre en el antiguo Medio Oriente porque era con el que sellaba los contratos comerciales con los que él se movía económicamente. El cordón, que era parte del juego perdón, sí, como de este atuendo que él tenía. Entonces, su cordón era parte de eso, era parte de su juego, formaba un juego las dos cosas. Y tenía también un valor especial para la persona. Y el báculo sugiere que era un objeto muy especial con las marcas necesarias para una pronta identificación. Entonces, cuando Judá le da esto a Tamar, Judá se está quedando
sin identificación. Pero Tamar se estaba previniendo. Tamar ya ha sido una mujer sabia, una mujer astuta. Tamar viene de un abandono. Aparte de la viudez, viene de un abandono, de una relegación que le ha dado su suegro. Entonces, Tamar sabiamente está pensando, mi suegro ya no me toma en cuenta, pero yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. A lo mejor nos pudiera parecer a nosotros, híjole, pues tomó una decisión muy audaz, ¿no? Muy arriesgada, a lo mejor con muy poca ética moral, pero en aquel entonces no era así. Y ante los ojos de Dios, lo que a nosotros nos parece algo alarmante, algo poco ético, algo poco decente, para Dios es algo especial. Entonces, le quita estas 3 prendas que son muy especiales para él, porque él le había prometido que le iba a mandar un regalo. Era simplemente un intercambio, como un enganche de lo que te estoy pidiendo, pero luego te los voy a regresar, luego los vas a recuperar. Y fue así. Dice el 20: y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiere la prenda de la mujer, pero no la halló. Después de esto, Tamar toma una decisión. Se quita ese atuendo que tomó para parecer lo que en ese momento fue, y se vistió sus ropas normales. Ella se fue a hacer su vida normal. Se recluyó a su casa en la cual su suegro le había dicho, y ella hizo su vida normal. Pero aquí viene un acontecimiento especial. Dice que aquel amigo llegó a buscarlo con la prenda que había prometido, con el regalo, y no la encontró. Y empezó a preguntar por ella. Oigan, ¿no han visto a la prostituta que estaba aquí? Fíjense, era muy poco ético, era muy poco decente que una persona llegara a un lugar especial, porque ese era un lugar especial por donde pasaba todo el comercio de la ciudad, del pueblo, y llegar y preguntar, oiga, ¿no han visto a una prostituta, una ramera que se sentaba aquí y estaba? O sea, no era algo común. Eso sí no era algo común, que una persona llegara y estuviera preguntando por esa persona. Pero él iba a llevar el regalo. Él nada más era, pues, una persona que iba a entregar un encargo. Y le dice, no, aquí no ha estado ninguna persona así. En este camino no ha estado. Y él se regresa a Judá y le dice, es que, oye, no la encontré, no está. Simplemente no está. Y los de ahí me dijeron que no había habido ninguna mujer así. Entonces aquí está, te regreso el regalo, y la mujer no la encontramos. Y él le dice, bueno, pues que se quede para sí, que se quede con ellos. A lo mejor tengo que hacerme la idea de que ya no los voy a recuperar, ya los perdí. Mis objetos, mis identificaciones, tenían algo de valor. Para él tenían un valor especial. Por eso ella se los pidió. No era cualquier cordoncito, no era cualquier sello.
A lo mejor era un anillo con el cual sellaba sus tratos. A lo mejor era una joya especial. Su báculo, pues era con lo que él se sostenía, con lo que él se regía, porque esas personas se regían por su personalidad. No, así digo yo y así se hace. Y ante sus empleados, su báculo era como una orden. Veían el báculo y lo veían a él y era el jefe, ¿no? Como cuando usted ve llegar a su jefe con su traje importado, muy bonito, y dice, ¡ah, wow, ese es el jefe! En aquel tiempo un báculo era algo así. Y era con lo que se ajusticiaba al que no obedecía. Entonces, para Judá era algo muy especial. Pero entonces, ¿qué sucede? Le dice, pues tómeselo para sí, no los vamos a recuperar. Y mira, si regresamos, seremos el hazmerreír del pueblo. Si regresamos a buscar los objetos, ya no tanto a la mujer, si regresamos a buscar los objetos para quererlos recuperar, la gente se va a reír de nosotros. ¿Por qué? Pues porque en realidad no existía una mujer así. No la había. Él tuvo relaciones con ella, pero no la había. La que estaba era su mujer, su nuera, que él había relegado hace mucho tiempo. ¿Se fijan la justicia que estaba haciendo Judá? Estaba siendo justo, pero no era la justicia que quería Dios. Porque la justicia que estaba reclamando Dios era que su hijo Selá tenía que ser su esposo. Y no se le había dado. Entonces, llega la noticia a Judá. Una noticia inesperada, 3 meses después. ¿Acaso a los 3 meses ya se les empieza a notar a las mujeres su embarazo? A lo mejor sí, ¿verdad? Yo creo que porque a ella sí se le notó. Miren, dicen que a los 3 meses se le llegó diciendo a Judá, oye, ¿qué crees? Que tu nuera ha estado teniendo relaciones sexuales, se ha descarriado completamente. Y a causa de eso, está encinta, está esperando un hijo, ya se le nota, está embarazada. Ay, ay, ay. Pues vamos a agarrarnos de las sillas porque conociendo a Judá, lo que ha hecho, híjole, bueno. ¿Y qué responde Judá? No me digan que se ha portado mal mi nuera. Sáquenla y quémenla. Fíjense nomás el juicio de Judá, ¿Es raro? No, no es raro. Porque si su hermano de su propia sangre lo vendió a unos mercaderes, le mintió al padre vilmente diciéndole que su hijo había sido despedazado por una bestia cuando le llevó sus despojos llenos de sangre. ¿Qué esperábamos de Judá? Ahora, era verdad que para aquel entonces, cuando a una persona se le sorprendía así, se le tenía que apedrear, tenía que morir. La mujer, lo vimos en el caso del Señor en Juan 8. Le llevan a una mujer cometida, bueno, supuestamente sorprendida en acto de adulterio y le dicen, la vamos a apedrear. ¿Tú qué dices, maestro? Entonces, si a Tamar, Judá, le hubiera dicho, ella ha cometido adulterio o fornicación, que en este caso debió haber sido fornicación, no adulterio, porque ella era viuda, pero sí fornicación. Entonces le hubiera dicho, ya fornicó.
Bueno, vamos entonces a juzgarla y tendrá que morir apedreada. Pero no, qué suave el juez. Le dice, no, sáquenla y quémenla. ¿Por qué tenían que quemarla? ¿Por qué? Quemarla viva, ¿eh? Era algo que Moisés ya había, bueno, Moisés iba a legislar por orden del Señor después de todo esto, en Éxodo y Levítico, pero a una persona, a una mujer, tendría que ser quemada solamente si fuera hija de un sacerdote en función que tuviera relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esa forma o ese juez o ese veredicto sí tendría que ser aplicado el ser quemada viva, pero solamente a ella. Pero Judá aquí está agarrando el juicio como si él fuera un sacerdote en función y Tamar hubiera sido su hija. No, quémenla, quémenla viva. Fíjense nomás cómo los juicios que nosotros tomamos a la ligera muchas veces nos hacen cometer injusticias cuando no están dentro del parámetro de la gracia de Dios. Porque Dios es el único juez justo. Y miren, aquí no toma parecer el Señor, en este acontecimiento. Ya había tomado, pero en este no. Y entonces viene lo bueno. Le dice en el verso 25, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. O sea, Judá no estaba ya en su rincón, en su casa, y mandó a sus criados, no, sáquenla y quémenla, yo no quiero ver. No, él iba al frente de la comitiva. Entonces cuando la sacan a ella y va saliendo, les dice, miren, estas cosas son del hombre del cual estoy embarazada. Aquí están las cosas. Si él viene aquí, aquí están. Te las entrego. Si vas a juzgarme y vas a quemarme viva, entonces dime de quién son estas cosas. Ahora, ¿qué iba a pasar? ¿Se iba a quedar Judá así? ¿Como si nada? No, fíjense que no. Él también tendría que ser quemado. ¿Por qué? Porque las prendas eran de ella. Él formaba parte de esa relación ya. Entonces le dice, en pocas palabras le está diciendo, me van a quemar. Y el dueño de estas, de quienes están esperando, ¿a él qué le van a hacer? ¿Él qué va a decir? ¿Él qué parte forma en todo esto? Entonces dice Judá, ¿qué dice? Ahí dice, ¿no? ¿Saben qué? Que vamos a deshacer el juicio. ¿Qué creen? Que me equivoqué. No, dice, ¿saben qué? Que ella es más justa que yo. Sencillamente ella es más justa que yo. Ella no es culpable de esto. Entonces, ahí realmente sale un testimonio de gracia. Porque ella, sin decir nada, sin hacer mucho,
Y ahora si lo vemos, si lo trasladamos a esta sociedad, decimos, híjole, de veras cuánta injusticia, ¿eh? Y yo me quedo admirado de tanta violencia que se hace ahora contra las mujeres. De veras es una pena, es una vergüenza que nosotros como hombres formemos parte de esa violencia desmedida, cruel, atroz, que haya familias mutiladas, ofendidas, desgraciadas porque se han quitado a las mujeres, se les ha hecho, y no es de ahorita, lo vemos, casi desde el principio de la humanidad, cómo se ha degenerado a la mujer, cómo se ha sido objeto de abuso, de burla, de menosprecio. Entonces, cuando leemos una lectura así, cuando vamos a la palabra de Dios y vemos un acontecimiento así, debemos realmente de pensar, ¿qué sociedad estamos formando? Porque en aquel entonces, cuando se dio este juicio, a lo mejor la gente pensó, a lo mejor la gente reaccionó o meditó en algo que se hacía, en esta injusticia que se pudo haber hecho. Pero ahora en nuestros tiempos, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cuál es nuestro meditar hacia un acontecimiento así? Y lo vemos a la orden del día, todo el tiempo. Y ahora mataron a una mujer así, y ahora desapareció una mujer así, y ahora esta chica ya no regresó a su casa, y ahora esto, y ahora esto, y ahora... ¿En qué sociedad nos hemos convertido? Y sí, a veces con justa razón nos escandalizamos por este tipo de lecturas, este tipo de acontecimientos, porque formamos parte de una sociedad de nuestro tiempo fea hacia las mujeres. No hay ya ni un respeto, no hay ni un cariño, no hay ni un amor. Pues si no tenemos amor por la vida unos con otros, nos matamos por cualquier cosa. ¿Lo habrá por amor hacia las mujeres? Entonces, sí, cuando Judá dice, ella es más justa que yo, ahí se da el juicio. Ese es un verdadero juicio. Y no lo hizo para alabarla a ella o no, simplemente está reconociendo que ella, no por lo que hizo, porque lo que pudo haber hecho es cosa ligera. Ella no estaba luchando por una relación. Su interés de pararse en el camino no era por un hombre, era algo más, era su descendencia, era su linaje, era su tierra, era que ella iba a desaparecer sin ninguna descendencia humana. Ella iba a quedar borrada de la historia. Entonces, si nosotros vemos y sabemos que Dios nos creó con un propósito, con un nombre, con un carácter, con una personalidad, tenemos que tener descendencia en este mundo. Y era lo que ella peleaba. No peleaba un pedazo de tierra física. Peleaba que su nombre no fuera borrado. Por eso Dios creó esta ley que se llama ley del levirato, por amor a ellas, por amor a ustedes, que ustedes tuvieran un nombre, un lugar y una descendencia en el linaje, en la historia de su tiempo en el cual vivirían. Ese era el propósito del Señor y fue un propósito maravilloso, porque les dio un propósito.
A los hombres les dio otro, pero ¿saben qué? Que los hombres lo han tirado todo el tiempo a la basura. Han hecho lo que quieren. Se han comportado como han querido. Pero Dios tiene un lugar especial para las mujeres. Y se lo dio a esta mujer. Así como se lo dio a Ruth, así como se lo dio a Rahab. Hermanas, ustedes tienen un propósito en esta vida. Pero, ¿cómo verlo? ¿Cómo percibirlo? ¿Cómo seguirlo? ¿Cómo luchar por él? Aquí está la respuesta, en este libro maravilloso, en la Biblia. Y así como vemos historias de Tamar, que fue una mujer valiente realmente, audaz, que sí sufrió por lo que le hicieron, pero que fue una mujer que dijo, yo voy a formar parte. Así como Ruth un día dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, yo quiero ser pueblo de Israel. Así como Rahab les dijo a los espías, es que yo sé que hay un Dios que les va a dar esta tierra. Por eso les voy a ayudar. Por eso Rahab formó parte del linaje, fíjense nomás, parte del linaje de la descendencia de Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¿No les emociona eso a ustedes como mujeres? ¡Qué bendición tan grande! Y lo podemos ver en Mateo 1, ahí viene la genealogía del Señor y ahí aparecen estas mujeres, y entre ellas Tamar, esta mujer que se arriesgó a todo, aún a ser quemada viva, para guardar su descendencia. Y eso le valió. Eso fue suficiente para que el Señor la haya tomado, haya tenido gracia con ella y haya aparecido en esa lista maravillosa que existe al principio del Nuevo Testamento. Salud, hermanas. De verdad que cuando vemos estas historias y las analizamos y lo vemos a la transparencia de la gracia de Dios, entonces todos tenemos un propósito, todos, desde el más chico hasta el mayor. Nunca se les olvide que el propósito de ser mujeres para Dios siempre tiene un lugar especial, muy especial. Pues me dio mucho gusto volver a saludarlos a todos, a esta iglesia, y esperemos vernos muy pronto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra que es verdad. Gracias por este momento que nos permitiste ver, Señor, los acontecimientos de la historia de tu pueblo, cómo sucedieron, cómo actuaron, pero también cómo tú tienes siempre amor, Señor, y siempre tienes algo bueno y bello para nosotros, porque nos has dado un propósito en tu palabra y queremos que se cumpla ese propósito en nuestras vidas. Gracias te damos por ello. Gracias por esta iglesia. Gracias porque pudimos estar aquí, porque sabemos, Señor, que ellos también están siguiendo fielmente tu palabra, tu enseñanza. Cuídalos, guárdalos, permíteles, Señor, tener días y años de prosperidad en tu palabra y que ellos sigan creciendo, Señor, en número y en conocimiento de ti. No te separes de ellos. Los encomendamos a tu bendición. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.